Nací donde el frío aprende a morder, calles con nombre de nadie y olor a ayer. Me hice hombre entre ruinas y fe, con más cicatrices que planes de ayer. No me hables de suerte ni de perdón, que yo recé con hambre y sin dirección. Me prometieron cielo, me dieron. Sería a veces un poco complicado porque a veces tenemos que hacer ajustes en la temática o evitar errores, con lo cual me iréis siguiendo en los vídeos que te quedarán grabados, y por otra parte será bueno porque así podéis repasarlos y las preguntas las independizáis vosotros y vosotras mismas debajo del apartado de aquí de TikTok o de YouTube. No sé si lo subiría a los dos sitios. Lo importante es que vais siguiendo el tema. Quien quiera, quien me dé referencia de que va siguiendo el tema y me manda todos los días un correo a mi correo, a info.lasaluddelfuturo con una sola d @gmail.com. Me manda un correo diciendo: estoy siguiendo tu curso y hoy has dado esta temática. Bueno, pues yo tomo referencias de esa persona, y si acompaña el seguimiento, luego al final de cada módulo yo le extiendo un certificado. Fijaros que los módulos son bastantes, ¿eh? Los módulos son terapéutica homeopática en dermatología, terapéutica homeopática en patología digestiva, terapéutica homeopática en ORL, terapéutica homeopática en neumología, terapéutica homeopática en infeccioso, terapéutica homeopática en patología general, terapéutica homeopática en oftalmología, terapéutica homeopática en urología, terapéutica homeopática en patología cardiovascular, terapéutica homeopática en embarazo y ginecología, terapéutica homeopática en reumatología, terapéutica homeopática en las infecciones del sistema nervioso central, en la que se va a hablar de patologías degenerativas también. También se va a hablar en este aparato, perdona un momento, que se me ha... En este apartado también se va a hablar pues de las depresiones, de la ansiedad, de problemas psiquiátricos infantiles, etc. Al mismo tiempo, voy a, cada vez que hable de temática en relación a cualquier terapéutica, voy a explicar por qué hay que dejar una alimentación tóxica, por qué hay que dejarla y qué es lo que habría que hacer. Digamos, vamos a hablar de los hábitos. Cuando alguien se enfrenta a un problema de salud, que hay que aportar homeopáticos, y cada homeopático tiene una peculiaridad, pero también hay que acompañar con un cambio de hábitos, que normalmente los cambios de hábito, pues ya sabéis, fundamentalmente si eres terapeuta, si vas a ayudar a alguien, pues le tendrás que aconsejar que, hombre, pues que procure no beber alcohol o lo menos posible. Si fuma, pues lo menos posible, evidentemente, porque es un tóxico. No lo digo por el novismo o porque nos hayan dicho las autoridades no fuméis, cuando lo han dicho con los dientes, con la boca pequeña, porque todo el mundo fuma y fuma cada vez más la gente, ¿no? Lo del tabaco es verdad, el humo tiene unos nitritos, aparte del tabaco, que tiene otras 1000 sustancias más añadidas. Bueno, pues es un tóxico, lógicamente. Entonces, bueno, pues tendrás que aconsejar a tu paciente que no fume, ¿no? Y también tendrás que aconsejarle, sobre todo en el tema de la alimentación, muchas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando sobre la marcha. Luego quería decir, la homeopatía, para los que nunca habéis escuchado del tema de qué es la homeopatía, qué es lo que se hace qué es la homeopatía realmente. Pues la homeopatía es, como se dice en latín, simila similibus curentus, o sea, similar, y lo similar cura lo similar. Quiere decir, simila es
lo que enferma, la sustancia que se utiliza en la homeopatía, si la tomáramos ponderal, se enfermaría la persona. Quiero decir, si tú tomas, por ponerte un ejemplo, muy básico de la homeopatía, la quina, la corteza de quina. La corteza de quina es un árbol donde la corteza, si la quitas y la tomas, te va a provocar fiebre. Te va a provocar una fiebre alternativa, lo que le llaman fiebres palúdicas, ¿no? Entonces, si tú tomas esa sustancia, pues te provoca ese estado febril, un febril que de repente tengo la fiebre alta y luego baja, y luego otra vez alta y luego baja, y esto no varía, ¿no? Eso puede ser como si te hubiera picado el paludismo, ¿no? El mosquito que hay por ahí, y entonces entras en un estado así caótico, de ahora tengo fiebre, ahora no, ahora tengo fiebre, ahora no. Bueno, muchas enfermedades pues cursan de ese modo. Entonces, ¿qué haríamos con esa quina? Con esa sustancia de quina. Pues esa sustancia de quina la vamos a moler, la vamos a meter en suero, la vamos a concentrar y aquí se va a remover, se va a tener en maceración, y una vez que está macerada, vamos a coger una gota y la vamos a meter en 99 gotas de suero fisiológico. Esa gota que entra ahí es una gota ponderal en 99, eso se dinamiza, se mueve, se dinamiza, es un movimiento de succión que se llama, y eso acabamos de convertir la sustancia ponderal de veneno, lo acabamos de convertir en un homeopático que se identificaría con con el 1,1-CH. Quiere decir 1CH porque es una centesimal, ¿no? Hay 99 gotas de suero más esta, pues sería una centesimal, y luego se le dice H en recuerdo de Friedrich Samuel Hahnemann, que fue el padre de la homeopatía unicista, ¿no? Que es la homeopatía que se produce a través de elaborarlo así. Una CH. Sacamos de esa mezcla una gota, la pasamos a la siguiente de 99 y entonces hacemos la misma mecánica y sería la segunda centesimal, sería segunda CH. De esa segunda CH sacamos otra gota, la pasamos a otras 99 de suero y entonces ahí volvemos a hacer el movimiento y sería una tercera CH, una tercera CH centesimal hahnemanniana. En el siguiente, que cogemos otra gota, sería una quinta, ¿no? 5,99 de suero, ponemos esa gota, esa sería la quinta CH, centesimal hahnemanniana. Bueno, vamos a trabajar con CHs porque es lo que se ha visto que da mejor resultado la homeopatía, con las centesimales. Son con los potenciales que yo he trabajado siempre, y son los potenciales que la mayoría de los homeópatas unicistas utilizan, porque digamos que nos basamos mucho en la terapéutica homeopática hahnemanniana, que fue Hahnemann quien desarrolló este método. Él fue, digamos, el padre de la homeopatía, fue este hombre que empezó en Alemania, lo expulsaron de allí, se fue a Francia, en Francia lo acogieron, en Francia desarrolló toda la medicina homeopática, y luego ya los alemanes pues dijeron, joder, hemos echado a un individuo del país que es muy inteligente, lo están aprovechando los franceses, y luego ellos mismos intentaron imitarle haciendo la homeopática complejista, ¿no? Que no vale para nada, ya lo digo desde aquí, lo siento mucho, pero la homeopatía complejista no vale para nada, es un montón de homeopáticos mezclados todos en el mismo bote. Eso es inaceptable, porque si nosotros usamos un medicamento, o sea, una sustancia que esa por sí misma provoca un síntoma o una serie de síntomas, si mezclamos un montón de sustancias, lo que estamos haciendo es un fármaco alopático, no homeopático, sino estamos intentando hacer un fármaco igual que hace la medicina tradicional, mezclar un montón de cosas que producirían no sé qué cosa para atenuar una dolencia, y eso no sirve para nada, eso no es homeopatía, ¿vale? La homeopatía pura es la que te estoy contando. Esto es la homeopatía pura y verdadera, que es la que Hahnemann desarrolló, que fue el que la inventó, que le expulsaron de Alemania porque dijeron que era un
porque siempre ha pasado, ¿no? Que era un curandero y le expulsaron de ahí y le sacaron del colegio de médicos y todo diciendo que era un curandero. Entonces él enseñó en Francia a todo el mundo que quiso aprender. Médicos, no médicos, terapéuticas, masajistas, todo el mundo que quiso aprender. Cuando eso se expandió tanto y funcionó tanto, pues los alemanes quisieron retomarlo y ya no pudieron y lo que hicieron fue imitar en parte lo que hacía Hahnemann, pero haciendo mezclas que no valen, ya digo que no valen para nada. O sea, las mezclas se interfieren unas con otras, con lo cual es un jaleo mental que no sirve para nada. Incluso pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Entonces, eso no es terapéutica homeopática, eso es complejista que se llama, ¿no? Y no tiene nada que ver. Pues eso ya lo he dicho, ya lo he dicho, para que lo tengáis claro los que tengáis que hacer homeopatía. Tengo esto que está daleado, no sé por qué está daleado, lo tendré que enderezar porque me veo yo ahí daleado en la cámara. Bueno, pues ya lo solucionaré porque este aparato pues está así daleado y yo estoy daleado para allá. Entonces, amigos, esta es la primera intervención sobre el asunto de la homeopatía. Los que estéis interesados e interesadas en el asunto, me escribís para que yo lo tenga claro, porque hoy no sé si puedo subir algún vídeo relacionado con terapéutica homeopática relacionada con el asunto que nos traza, que ahora voy a dar unas pinceladas para aprovechar este vídeo y ya con eso ya tenéis la primera lección dada y lo vais a seguir. Pasa que como no tengo preparado el trípode ni tengo preparado nada de momento porque todo se haya amontonado mucho el trabajo hoy y la problemática pues de desarrollar un taller en condiciones pues se complica un poco, ¿no? Mirad, en dermatitis generales, vamos a empezar con la terapéutica homeopática en dermatología. Fijaros, el tema que tengo aquí preparado de entrada, que va a ser uno de los más, que también es uno de los que me habían comentado, porque he tenido preguntas a este respecto de seguidoras y seguidores, es el prurito vulvar. El prurito vulvar, para que lo entendáis los que no tenéis todavía conocimientos de la terapéutica homeopática, son el picor que se produce en los genitales de la mujer, ¿no? Es una dermatosis eruptiva, es una patología que son generalmente digamos que le llamamos reacción sórica, ¿no? A esto se le llama reacción sórica. Hay picor en los genitales de la persona y esto hay que tratarlo de diferentes maneras, ¿no? En primer lugar, tenemos que eliminar el prurito, ¿no? Sintomático, porque el prurito sintomático es un síntoma que tiene una evidencia muy marcada y muy molesta, pero con la prediabetes. Fijaros, las personas que tengan prurito vulvar, mujeres, y hayamos descartado en principio que pudiera ser una infección, ¿verdad? Pero a veces los hongos, por mucho que tú los quieras quitar, lo que es la cándida albicans, siempre va a estar ahí. Pero el problema de que esa cándida se mantenga en el lugar también está asociada a una prediabetes. Entonces, la diabetes mellitus de grado 2, porque hay personas que nacen ya con diabetes tipo 1, ¿no? El diabetes tipo 1 ya nace porque el páncreas no funciona, no es porque tomen carbohidratos, sino que no funciona. Pero estas personas que tienen diabetes tipo 1 deberían tener mucho más cuidado con los hidratos de carbono y con el azúcar, o sea, tenían que ser mucho más cetogénicos en su conducta, ¿no? En su conducta alimentaria. Pero en el caso de que personas normales, que no han tenido nunca diabetes, de repente llega un día que empiezan a tener picor vaginal. Y eso se mantiene en el tiempo. Bueno, pues hay que sospechar, aunque le podamos hacer las mediciones de azúcar, pero las mediciones de azúcar no nos dicen nunca la verdad.
Fijaros, si yo me hago una medición, si tú a una persona o a mí o quien sea, le hacen la medición hoy y resulta que hoy comió de todo, ¿no? Pero yo le hago la medición 4 horas después o 3 horas después y tiene un 90 de azúcar. Pues 90 de azúcar a mí no es una elevación exagerada, está dentro de la normalidad, pero, ¿cuánta insulina ha necesitado su cuerpo o necesita su cuerpo para mantener esos 90? Cabe la posibilidad que la insulina la tenga o sea, superada el potencial, por encima del azúcar en unas cantidades espléndidas, ¿no? Entonces, que el páncreas esté trabajando y vertiendo mucha insulina en sangre y a nosotros nos parezca que no hay ningún problema porque tenemos el azúcar en 90. Pero lo que no nos damos cuenta es la cantidad. Hay unos medidores por ahí de insulina que ya os comentaré en el próximo audio sobre el tema de los medidores, porque creo que es fundamental que la gente se midiera la insulina y no el azúcar. Bueno, el caso es que si hay picor mantenido, hay que decir a la persona que tiene que bajar los niveles de hidratos de carbono, de azúcar, porque probablemente que hay prediabetes, ¿vale? Entonces, esta prediabetes, ¿qué podemos encontrar? Las consecuencias: puede haber una leucorrea, un irritante de origen que viene del útero, de zonas colindantes al útero. Parásitos también puede haber. También puede haber parásitos intestinales. Fijaros que a veces el parásito intestinal se mete dentro de la vagina y provoca también este tipo de prurito, y no es la diabetes o no es la prediabetes. Pero en principio siempre hay que aconsejar que bajen los hidratos de carbono, ¿vale? Pero esto lo voy a decir casi siempre, o sea, no es una cosa, es que fijaros, la medicina, o sea, los problemas más graves para la salud en general que derivan en enfermedades de todo tipo, incluso cánceres, diabetes, problemas cardíacos, problemas cerebrales, están derivados de los aceites fundamentalmente y de los hidratos de carbono, de los índices altos de insulina. Es lo que tengo que decir, es el 99% de las patologías. O sea, que siempre os voy a estar contando la misma historia. Bien, ¿cómo vamos a tratar esta sintomatología? Mirad, vamos a empezar con Creosotum. Creosotum está escrito con K de kilo. Tendré que dejar una nota por ahí. Creosotum es K de kilo, luego ya como suena, Creosotum, Creosotum. Bien, Creosotum. ¿Esto qué ocurre? Que es abundante, que tiene una leucorrea que cae abundante, que es irritante, que es ácida, que es corrosiva. O sea, irrita cuando baja la leucorrea vaginal, irrita, es ácida. Entonces ahí vamos a darle Creosotum. Se escribe con K de kilo, ¿vale? Creosotum, no con C. Creosotum y termina en M, ¿vale? Creosotum. ¿Cómo vamos a darle Creosotum? Pues la 5CH, y vamos a decirle que se tome 3 granulitos debajo de la lengua. Mirad, los gránulos son como este bote. Esto tiene un tapón, se gira y con el mismo tapón se pone en la boca, para que entendáis al principio cómo funciona esto. Esto se le giran 5 gránulos debajo de la lengua, o 3 gránulos, no hace falta 5, 3 gránulos a la 5CH, Creosotum. Pero porque hemos visto que hay una leucorrea potente y ácida, irritante, ¿vale? Acordaros bien de la sintomatología. Bien, si vemos que hay menos leucorrea, que es menos cantidad de leucorrea, pero es ardiente, también es una sensación ardiente, y también tiende a ser corrosiva, tiene un olor a podrido muy potente, y con el calor local, se pone calor local, le mejora el picor, hay menos picor, le alivia el calor local y le afecta a nivel general. La persona no se encuentra muy bien, se encuentra cansada, se encuentra debilitada, y
esos caracteres, tomar nota de esos caracteres que os digo. Bueno, pues a esta persona le vas a prescribir arsenicum, terminado todo en M, siempre en M, en homeopatía casi siempre termina en M, arsenicum album. Arsenicum album. Bien, aquí las prescripciones de arsenicum album son a la 9CH. También 3 gránulos 2 veces al día, o 2 veces al día por lo menos. Arsenicum album. Y repito, hidratos de carbono bajos, más grasa, más proteína animal, ¿vale? Siempre esto, ¿de acuerdo? Bien, si nos encontramos que la leucorrea, la persona que tenga el prurito, picor, la leucorrea es verdosa, también es ardiente, también es irritante y se agrava por las noches cuando está en la cama, cuando está durmiendo se agrava mucho más. Y sabéis que esta mejora, en vez de con caliente, mejora con aplicaciones frías, ¿vale? Si lo habéis oído bien, si no le des patas un poco al vídeo. Mira, pues a esta persona le vamos a poner mercurius solubilis. Mercurius solubilis. ¿A qué potencia? A la 9CH también. 2 o 3 veces al día. 3 granulitos debajo de la lengua. Siempre que mandéis los granulitos debajo de la lengua, decir a las personas que lo primero es nada más despertarse, los primeros 3 granulos. Luego 1 hora antes de la comida al mediodía y si van a cenar, 1 hora antes de la cena. Y fuera hidratos de carbono lo antes posible. Proteína, grasa, algún aguacate y algunas verduras verdes. Siempre. Tenerlo en cuenta, si vais a ser terapeutas tenéis que ser incisivos, tenéis que ser potentes con vuestro paciente, no podéis ser piadosos. Porque déjeme, porque a mí me encanta la fruta, ¿cómo no voy a tomar fruta? No puede tomar fruta. Señora, no puede tomar fruta, no puede tomar arepas, no puede tomar arroz. Ahora no. Cuando esté curada, luego haga lo que quiera. Ha venido aquí para que yo la cure. Cuando esté curada, haga lo que quiera, pero hágame caso a lo que le estoy diciendo. Tómese este homeopático y haga lo que le estoy diciendo, haga el favor. Hay que ser duro con los pacientes. Si te llora, es que a mí me encanta el arroz, que me encanta el maíz, que me encantan como si le encanta el canto de la mañanera, me da exactamente igual. Ha venido a pedirte ayuda, ha venido para que la cures, con lo cual tienes que ser serio y fuerte, como seas, ¿vale? Bien, si encontramos que esa leucorrea, el picor sigue, ¿no? Está ahí, y esta leucorrea es espesa, viscosa, filante, o sea que cae así, chorritos así filantes, como si fueran pelos, gotas que cuelgan, pero que además es muy viscosa, muy espesa, cuando cae la gota va muy despacio hasta el suelo, ¿no? Cuando se quita la compresa, hay una gota que cae así, es muy viscosa y además tiene sintomatología alrededor como un poco escoriante, ¿no? Como que hay una escoriación en los labios vaginales, como que el prurito y la leucorrea es irritante, es amarillento y además hay un poquillo como de irritación en la zona vaginal. Ahí vamos a indicar Kalium bicromicum. Mira, Kalium con K de kilo también, terminado en M. Bicromicum es con B, CHRO, que es bicro es B de burro, B y CHRO micum, o sea, micromicum. Kalium micromicum, vale. Este lo vamos a dar también a la 9CH. Lo vamos a indicar
a la 9CH. Mira, aquí lleva un numerito, voy a quitar el nombre de la empresa o como sea, no se ve ahí. ¿Veis que lleva un numerito ahí? Eso es un 9CH, ¿veis? Un 9CH. Bueno, mira, esto es Phosphorus 9CH. ¿Veis? Vale, bueno. Ahora vamos al siguiente. Mira, el siguiente que nos va a dar, vamos a tratar esta patología. Mira, si nos encontramos que la leucorrea es amarilla, amarilla y viscosa. Amarilla y viscosa, nada más. Es irritante, es abundante, se agrava después de las reglas. La sintomatología, hay como una ulceración en el cuello y y además cursa con que tiene endometriosis, o sea, tiene inflamado el útero, tiene adherencias dentro del útero, endometriosis, hay adherencias, hay pequeños miomas, etcétera. Entonces ya vemos que encima es amarillenta y tiene viscosidad y tiene endometriosis y es irritante y es abundante. Hidrastis. Y si le quieres poner el segundo nombre, Hydrastis canadensis, ¿vale? El Hydrastis es una sustancia que se aplica cuando estas personas tienen este tipo de adherencias internas, y vamos a poner la misma posología de anterior, 9CH, 2 o 3 veces al día, 9CH, 2 o 3 veces al día. Bien, en este vídeo, en este tutorial, primero lo vamos a dejar aquí, porque es mucho jaleo de entrada. Primero, recordar que el conocimiento de qué es la homeopatía es fundamental para que tú puedas tener la conciencia y tener el sentido de homeópata. El sentido de homeópata no es dejarse llevar por la rutina terapéutica de los médicos cotidianos. No tiene nada que ver. Nosotros vemos a la persona, hablamos con la persona, entendemos a la persona, empatizamos con la persona y ayudamos a la persona a salir de su bucle. ¿El bucle cuál es? El bucle de la persona, en el caso este que os acabo de contar, del purito, con estas características, por ejemplo, es que la persona tiene unas tendencias alimenticias, tiene unas tendencias, unas conductas anormales, sobre todo alimenticias en este caso. Es verdad que luego habrá algún concepto psicológico ahí metido entre medias que ya iremos viendo cuando lleguemos a la terapéutica homeopática del sistema nervioso central y de la psique, pues ahí veréis que hay también comportamientos que hay que tratar, ¿no? Pero ahora de momento lo que nos interesa es el comportamiento alimentario, sobre todo cuando hay estos problemas. Entonces, sacar a la persona de ese bucle, no podemos ser mansos como terapeutas, no podemos ser dóciles. Nosotros tenemos que ser rígidos desde el punto de vista de nuestro diagnóstico, de nuestra terapéutica, de lo que nosotros hemos indicado a la persona. Tenemos que ser rígidos y tenemos que ser duros con la persona. Porque a veces la persona necesita dos cachetes, porque si no hace lo que le dices. Y si no hace lo que le dices, tú pierdes la cliente y la cliente no se cura y pierdes tu criterio. Entonces, para no perder tu criterio, tu razonamiento y tu trabajo, tienes que ser duro. Mire, cuando pasen 3 meses y haya mejorado, luego usted coma lo que le dé la gana. Que vuelve a recaer, bueno, pues ya vendrá otra vez aquí y volveremos a ajustar el tema. Pero de momento, hidrato de carbono fuera, aceites vegetales fuera, y si bebe alcohol, pues que no beba alcohol, y si fuma, que fume menos, porque el tabaco en realidad en estos casos no está tan implicado. Si estuviéramos hablando de un problema respiratorio o vascular propiamente dicho, pues probablemente que sí, pero la alimentación es fundamental. Las bebidas gaseosas, estas colas y estas mierdas que llevan azúcar para aburrir y aditivos, conservantes y colorantes, pues lógicamente todo eso nosotros tenemos que centrarnos en esa teoría, en esa ciencia, para que la persona se cure. Y cuando la persona se cura, luego que haga lo que quiera. Pero si ha venido a pedirte ayuda, tú tienes que ser tajante en lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es eso. Lo que hay que hacer es darle caña a la persona para que la persona cumpla con su obligación, que es curarse, ayudarse a curarse a través de tus indicaciones.
porque si no, no hacemos nada. Ni con homeopatía, ni con alopatía, ni con nada. La alopatía tiene la suerte de que los medicamentos son represores. O sea, ya el medicamento produce una inhibición del picor, una inhibición del dolor, una inhibición de la fiebre, una inhibición del malestar en general, pero eso no quiere decir que sea curación, porque esa inhibición lo que hace es como meter la cabeza de la tortuga para adentro. Cuando salga, sale con más fuerza. Cuando tenga hambre, verás cómo saca la cabeza y la boca abierta. Pues eso lo va a pasar a la enfermedad. Si la enfermedad se camufla con medicamentos represores, alopáticos, pues parecerá que se ha curado uno, pero luego de repente viene el golpe fuerte, porque lo que ha ocurrido a esto ha acabado dañando el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, no es la solución. La solución es lo que estamos hablando aquí, y es cómo debería de ser. Entonces, amigos y amigas que queréis seguir, me escribís y me dais vuestro... Primero, yo no necesito nombres de nadie, ¿vale? Porque cuando tenga que extender el certificado, pues sí, pero mientras me tenéis que dar pues algún alias, algún seudónimo, o me tenéis que decir, o poner, no sé, cualquier, soy Manolita, o Pérez, o lo que sea, o vuestros datos en general, que esté vuestro nombre normal, y ya está. Me llega el correo a info.lasalud con una sola D del futuro @gmail.com, y ahí es donde yo os voy a tener siempre archivados, guardados, porque sabré que estáis enganchados a estos cursos, con lo cual incluso me puedo adaptar un poco a vuestras circunstancias y a vuestras preguntas y a vuestras cosas. Así que de momento, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado, y espero que lo cojáis con ánimo y con fuerza, porque eso también me dará mi fuerza para seguir adelante con la temática, que ya digo que es bastante larga, tiene su complejidad. Lo que pasa que al principio, que esto te entre dentro del coco, pues va a parecer un poco extraño, pero lo que quiero es que entendáis que la homeopatía es todo lo contrario a lo que es la alopatía, ¿vale? La homeopatía es lo contrario completamente, porque aquí las sustancias que se utilizan no son ponderales, son atenuadas y son dinamizadas y atenuadas y dinamizadas, no producen toxicidad, pero sí se les queda una carga bioenergética que cuando lo tomas actúa sobre la sintomatología patológica, reduciendo el síntoma, ¿vale? Y luego, apoyado por la nutrición, la curación, si no es el 100%, le falta muy poco, pero tenéis que hacerlo como os estoy diciendo, con rigidez, con profesionalidad y con ganas de trabajar, porque si no, no tendréis pacientes, porque se irán estando igual. Y yo tengo la experiencia de pacientes que no me hacen ni puto caso, y ellos dejan de venir, porque si yo les digo que deben cambiar la alimentación y no lo hacen, ¿qué adelantamos? ¿Qué adelantamos? Si yo te digo que tienes el dedo pillado en una puerta y te estoy dando analgésicos, pero el dedo sigue ahí, ¿se te va a quitar el dolor? Tienes que quitar el dedo de la puerta y se va a curar hasta solo, sin analgésico. Pero si está en la puerta, pues eso es lo que hace la gente. La gente quiere que tú le des pastillas para curarse, y eso no es la homeopatía. La homeopatía es medicina biológica, es medicina holística, y es una medicina que necesita, holismo es el comportamiento también del individuo que se integra en su propia curación. Si el individuo no se integra en su propia curación, estamos perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo, amigos y amigas? Bueno, pues nada, os dejo, que ya me extendió bastante largo, lo tengo que subir ahí al TikTok, y espero que os mole la historia. Chao, nos vemos, muchas gracias, hasta luego.